Un saludo nuevamente a todos. Estamos en día jueves 24 de junio y vamos al espacio de estudios sociales. En este caso vamos a iniciar nuestra clase, pues solamente de manera general, lo que hemos estado hablando hasta el momento ha sido inducción principalmente y hablar de la periodización positivista tradicional, ¿verdad? Bueno, hablábamos un poco sobre los orígenes de la historia, su padre, cómo nace, cuál es el objeto de estudio, cuál es el campo de estudio de la historia en general. Muy bien. También quiero hacerles mención que, pues, sabemos que la historia es tan amplia que necesita uso de herramientas técnicas y cosas más para su comprensión. Por eso es que tenemos las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Nos quedamos aquí ayer, anotamos esta parte. Eso no lo mismo, Entonces no lo había visto con ustedes esta parte. sí, lo Bueno, había conectado. muy bien, gracias, no se preocupen, que realmente esto no está en su libro, ¿ok? Yo siempre se los agrego a los cursos a los cuales yo le doy clase para que tengamos una idea principal de la clase. Yo siento que esto sí le hace falta, ¿verdad? Entonces por eso es que yo lo agrego. Bueno, para que el historiador pueda desarrollar una investigación como se debe, tiene que poseer también fuentes, ¿ok? En este caso tenemos acá las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Y eso se le llama tipo de fuentes históricas. Como tal, las fuentes primarias son las fuentes que, Profe, copiamos eso. por favor, que tuvieron, ay Dios, permítame. No, mejor lo voy a borrar todo. Profe, copiamos eso. Por favor. ¿Ok? Son las que tuvieron un contacto directo con el acontecimiento histórico. Esas son las fuentes primarias. Como ustedes se pueden ver por aquí, tenemos una subdivisión de estas fuentes, no escritas y escritas. ¿Ok? Sin embargo, siempre siguen siendo fuentes primarias. Las siguientes son las fuentes secundarias y aquí vemos, por ejemplo, que hay libros de texto, libros de historia, perdón, biografías, tratados de arte, estudios arqueológicos, etcétera. A simple vista, es obvio que las fuentes primarias son más verídicas que las fuentes secundarias, ¿ok? En las fuentes primarias no escritas tenemos monumentos, restos humanos, utensilios, edificios, testimonios orales, obviamente, que estuvieron ahí en el acontecimiento histórico. Escritas, obras literarias, tratados, censos, documentos, periódicos, inscripciones y monedas. Muy bien, vamos a ir viendo no una a una, solamente algunas principales. Por ejemplo, cuando hablamos de un monumento, estamos hablando de alguna edificación, algún monolito, algo hecho por la civilización o por la sociedad. ¿Okay? Es una fuente primaria porque estuvo durante el periodo de la existencia de esa civilización o de esa sociedad. Si hablamos de un utensilio, puedo decir, qué sé yo, vamos a ver, alguna herramienta, algo utilizada qué sé yo, en el comedor de alguna familia de época. También aquí entran por ejemplo, eh, vestimentas. Hay que copiar eso, profe. Las vestimentas de la época. Sí, Luis, todo lo que ustedes vean en pantalla tienen que copiarlo, chicos. Por eso es que se los traigo, ¿verdad? Tienen que copiarlo porque es lo principal. Entonces, edificios, testimonios orales, etcétera. Ahora bien, las fuentes escritas no dejan de ser importantes. Tenemos acá obras literarias, tratados, perdón, censos, documentos, periódicos, inscripciones y monedas. Solo les voy a hacer una pregunta en general. ¿Por qué creen ustedes que las monedas o qué podemos saber a través de una moneda, por ejemplo? El año. La época o el periodo de tiempo en el que se utilizaba en esa sociedad. Muy bien, ¿qué más? Nos dice el tipo de sistema económico que tenía esa civilización en esa época. Esa sociedad, El idioma. el idioma
los símbolos, por ejemplo, en algunas monedas tienen el rostro grabado. Fíjense que me pareció muy, muy curioso, porque, por ejemplo, siempre se tenía la idea de que habían sociedades, obviamente, que no tienen un sistema de pago, un sistema de monedas, ¿ok? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Por ejemplo, cuando en alguna sociedad ya tenían moneda, quiere decir que ya había un sistema de pago, ¿ok? Es como que usted se ponga a pensar, para los mayas, para los aztecas, para los egipcios, ese tipo de civilizaciones antiguas, obviamente que no utilizaban las monedas. Entonces, eso nos puede dar un indicio a nosotros del periodo de tiempo al que pertenecen. Por eso es que son tan importantes las monedas como un sistema de pago. Tenemos también por ahí la parte de los libros de historia, la biografías, tratados de arte y arqueología. Por ejemplo, yo les voy a decir algunas cosas a ustedes y me dicen qué es, si es una fuente primaria o secundaria. Vamos a ver, el acta de independencia. Es una fuente primaria escrita. Es una fuente primaria, muy bien, escrita. Si les digo, por ejemplo, los trajes que utilizaba Morazán en los combates. Una fuente primaria no escrita. Primaria, excelente. Si yo les digo, por ejemplo, también, vamos a ver, el libro de historia de Honduras. Secundaria. Secundaria. Okay. Secundaria, estamos seguros de eso, ¿verdad? Secundaria. Sí, Es una fuente secundaria, claro que sí, puesto que es la recopilación de información sobre historia. Muy bien. Si les hablo, por ejemplo, de un monolito. ¿Con qué, profe? Primaria. Un monolito. No sé qué es eso, profe. Ay, yo me recuerdo que ya les había explicado que era un monolito. No, profe, no había explicado. Estoy más que segura que sí. Y me recuerdo si aquí me lo preguntó. ¿Ok? Un monolito es una construcción o una edificación que normalmente es de una sola pieza, como una estatua, como por ejemplo una estela maya, como una cabeza olmeca, ¿ok? Esto es un mono. Mono viene de uno, monolito, ¿ok? Entonces ahí vemos nosotros evidencia de esa parte. Muy bien. Y pues como tal son fuentes tanto escritas como no escritas, fuentes primarias y fuentes secundarias. Claro está, estamos claros que las fuentes primarias tienen más sentido de credibilidad, ¿ok? Bien, ¿cómo vamos? ¿Terminamos esta parte? Sí, profe. Ok. Bueno, igual, ¿verdad? Yo subo esta presentación, así que no se preocupen si no terminaron algún aspecto. Otra de las cosas que también se utilizan en la historia son las ciencias auxiliares que nos permiten el estudio, la comprensión y el análisis de acontecimientos históricos con mejor precisión. Es como aquí que les hago esta pregunta a ustedes. Imagínense cuánto tiempo tiene la humanidad. Imagínense cuánto tiempo tiene de existir el universo, ¿ok? O sea, nosotros, según esos, los documentales, ¿verdad? De Cosmos, dice que la existencia del ser humano, si pusiéramos los meses del año, el ser humano existiría hasta el diciembre, hasta la medianoche de diciembre. Si pusiéramos nosotros toda la existencia del universo y de la historia de la humanidad, nosotros aparecemos hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre. Oigan bien. Entonces, ¿qué quiere decir esta metáfora? Quiere decir que la humanidad tiene muchísimo, muchísimo tiempo y el universo aún más, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, en historia tenemos que hacer uso de ciencias auxiliares para poder comprender la historia. Vamos a ver un ejemplo por acá que les estaba mostrando. Si yo quiero estudiar Copán Ruinas, hago uso de la antropología. ¿Cómo? Cuando estudio las características físicas, fenotípicas, genotípicas de las personas de Copán Ruinas. Ahora les pido yo, no que los escriban, que me lo digan. ¿Cómo hago uso yo, por ejemplo, de la sociología, de la geografía y de la epigrafía para poder estudiar Copán Ruinas? Ya sea la población de Copán o Copán Ruinas.
La epigrafía se utilizaría para leer las estelas mayas. Ajá, para entender el significado de las estelas mayas o de los símbolos que están en la pirámide. Excelente. Entonces usted puede decirme, utilizo la epigrafía al momento de interpretar las inscripciones que dejaron los mayas. Muy bien. Vamos a ver, le voy a pedir a alguien más que me dé ejemplos, porque siempre escucho que hablan los mismos. Este es el problema de 9º grado, que solo como 6 hablan, los 6 iguales siempre, siempre. Puntos extra. Vamos a ver, dígame en este caso, vamos a ver, Natalia, dígame cómo hago uso de la sociología por acá. Aunque Natalia habla también, ¿verdad? Ahí de vez en cuando, pero sí habla. Le voy a pedir ahorita que me comparta. ¿Cómo hacemos uso de la sociología en el estudio de Copán Ruinas? No estoy segura, profe. ¿La sociología que estudia? Vamos a ver. Usted dígame la respuesta, cómo lo asimila y cómo lo ubica, porque no le quiero dar ya la respuesta. Dígame la idea bueno, que para tiene. mí que la sociología es como que estudia a las personas y así, ¿verdad? Para mí, pero no estoy segura. Ok, la Entonces, diferencia ¿cuál es, chicos? Porque la antropología también estudia a la persona, la psicología estudia a La la persona. sociología es los En el ámbito comportamientos y social. cómo se comportan Ok, con el las demás comportamiento, personas. las relaciones sociales, muy bien, con el entorno. Entonces, ¿cómo hago uso de la sociología? Hello, ¿cómo hago uso de la sociología en Copán Ruinas? Profe, ¿lo digo yo o lo dice Natalia? Creo que Natalia todavía, como no tenía clara la definición, entonces dejemos que la piense. Digna, dígamelo Ok. usted. Es como cómo tratan las personas de tal lugar, o sea, de Copán, a las personas que van como visitantes del lugar o cosas así. Se podría decir cómo se refleja la conducta de la sociedad copaneca frente a la visita al turista. Muy bien. Exacto. Sí, podría ser. ¿Algún otro ejemplo que me podrían dar? Gracias, Dina. Más nadie. Profe de la sociología, ¿Sí? ¿qué creía la gente y con quiénes se relacionaban? ¿Cómo dice? ¿En qué creía la gente y cómo se relacionaban entre ellos? Ok. ¿Cuáles son las creencias, las tradiciones que posee la sociedad de Copán? Me parece excelente. Pasemos a la geografía, que este está súper sencillo. Vamos a ver, casi no le he escuchado Profe, la ¿cómo voz se veían a Kenneth. Vamos a ver, Kenneth. ¿Cómo aplico la geografía, Kenneth, en Copán Ruinas? No estoy totalmente segura, pero supuestamente yo pienso que en su aspecto físico y actual y natural y cómo Sí. el lugar se había Ajá, habitado. dígame eso está bien su definición, pero ¿cómo lo aplicaría al estudio de Copán? ¿Qué haría para aplicar esa ciencia auxiliar? Ahí, aún no. Vamos, pero su definición vamos por lo correcto, ok. Vamos a ver, ¿quién más me podría ayudar ahí también con la definición? ¿Cómo aplico, cómo uso la geografía en Copán Ruinas? Sencillo está, chicos. Estudiando las estelas. Estudiando las estelas. Profe, yo Ese diría sería- que estudiando cómo se veía el terreno en el pasado. Ok, lo puedo aplicar tanto para el pasado como para el presente. Entonces, ¿cuáles eran las características físicas del territorio de Copán Ruinas? Podría ser. ¿Ok? Excelente. Una pregunta, ¿en Coparruena tenías catacumbas? ¿O tenías Sí hay. Sí hay, claro que sí, nada más que, es que miren, en sí, las mismas pirámides son catacumbas, porque hay muchas debajo. En Copán Ruinas estuvo por mucho tiempo, bueno, la civilización maya, por mucho tiempo, los emperadores que llegaban, o sea, se podría decir que en este caso, los que asumían, los caciques, los principales representantes de Copán, entonces, querían demostrar su poder, que era más poderoso que el que estaba anterior. Entonces, lo que hacían era que construían sobre imagínense cuánto hay ahí, ¿verdad? Enterrado. Igual el templo encontraron bastantes cuerpos, pero obviamente ya están todos exhumados, ¿verdad? No hay como que, no hay algo que garantice que todavía hay cuerpos soterrados en las catacumbas. Lo que sí hay es un cementerio ¿ustedes han escuchado el cementerio de las sepulturas?
Cuando han ido a Copán, ¿han ido al cementerio de las sepulturas? Yo no he ido jamás a Copán, profe. No he Sí ido he ido jamás a así de Copán. bebé. Ok. Profe, Bueno, yo he ido a Copán, pero no he ido ahí. al Museo de las Sepulturas. Casi nadie conoce el Museo de las Sepulturas. Eso está como aún, no les podría decir exactamente medidas, pero sí está antes de llegar a Copán Ruinas. Y ahí ustedes van a encontrar el cementerio donde están los principales, ¿verdad? Se podría decir de alto rango de Copán, ¿ok? De la civilización maya sobre todo. Sí, sí existe. Muy bien. Vamos hasta ahí entonces. Vean, generalmente hablamos de generalidades de la historia, vale la redundancia, hablamos de fuentes históricas y hablamos de ciencias auxiliares. ¿Bien? 3 cosas vimos ya. A estas alturas ya podemos, miren chicos, más que memorizar las ciencias auxiliares, a mí me interesa que las sepan aplicar, cómo se aplican realmente en la realidad, ¿verdad? En nuestro libro de texto encontramos la siguiente información. Ayer discutíamos esta parte de la periodización, ¿ok? Hablamos de la edad antigua, prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. El día de mañana va a ser un día de trabajo y vamos a estar haciendo nuestra línea de tiempo, ¿ok? Recuerden que tienen que buscar al menos 3 características o 3 acontecimientos que se desarrollaron en cada edad. Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Profe, ¿pero eso es de la humanidad o solo Honduras? No, de la humanidad, de la periodización positivista tradicional. ¿Ok? Profe, pero necesariamente no tiene que ser mucha información de cada acontecimiento, ¿verdad? El acontecimiento y qué pasó. ¿Ok? Claro que no es ¿De qué necesario fecha- de que qué aquella fecha cantidad de fecha, profe? No, no es necesario, no es necesario. A ver, y para terminar con nuestra clase del día de hoy, es necesario también que sepan que existe otra forma de periodizar la historia. Esta periodización se le conoce como la periodización del materialismo histórico, ¿ok? ¿Y tienen alguna idea de quién la propuso esta? Profe, tengo una pregunta. Cristóbal Colón. No, Cristóbal, no. Dígame la pregunta. El trabajo, profe, de la línea de tiempo, lo hacemos en Padlet, pero le enviamos el enlace. Sí, me envían el enlace porque se crea un Padlet nuevo. Hay varias aplicaciones para hacer líneas de tiempo. Yo les sugiero Padlet, ¿verdad? Si lo quieren hacer a mano, lo hacen a mano y me mandan la foto también, ¿ok? Es otra forma, vamos a anotar esto, vámonos al libro de texto. Historia. Y fue propuesta por Karl Marx. Esta periodización se le llama la periodización del materialismo histórico. Es una periodización externa a la positivista tradicional. Karl Marx quiso que la periodización se que se hiciera de una manera diferente. Entonces vamos a subrayar también esta parte que es muy importante. Por ejemplo, la periodización, según el materialismo histórico, a diferencia de la periodización tradicional, se basa en diferentes relaciones económicas que existen en el mundo material. ¿Cuál era la característica principal o cómo se dividía en la periodización positivista tradicional? Si aquí es en base a relaciones económicas, ¿cómo se dividía ya en tradicional? Vamos chicos, ánimo. Yo sé que esta hora ya es pesada, yo sé que la clase es bastante teórica, pero este es un tema que lo van a ver en historia del mundo, en historia de Honduras. La pregunta es, si esta periodización del materialismo histórico divide la historia en acontecimientos económicos, la positivista tradicional, ¿en qué la dividía? En acontecimientos de la humanidad. Sí, también eso le pasa a la humanidad, los de la positivista tradicional, de materialismo histórico, perdón. ¿Qué tipo de acontecimientos dividía la periodización positivista?
como la caída del imperio, no sé. O sea, acontecimientos sociales. Esta periodización está dividida en acontecimientos económicos. ¿Ok? Chicos, yo no veo que anoten eso. Eso es pregunta de examen. ¿Cómo se divide la historia según la periodización positivista tradicional? En acontecimientos históricos. ¿Cómo se divide la periodización en el materialismo histórico? Relaciones económicas. Ahí están. Vamos a ver. 2 puntos ganados. ¿Verdadero o falso? Ven Profe, cómo les hago spoiler, ¿verdad? De los exámenes, se fijan, ¿verdad? No ¿cómo me la pegan. punta? ¿Cómo se ve el estrés según sería- No, tienen que prestar atención. Es que es muy largo el nombre. O muy rápido. Perdón. La periodización positivista tradicional se divide en acontecimientos históricos. La periodización del materialismo histórico en relaciones económicas. Así de sencillo. ¿Ok? Bueno, antes de profundizar sobre este tema, quiero hacerles la siguiente aclaración, ¿verdad? Y ahora sí, con esta parte terminamos. Karl Marx es un personaje muy criticado y muy amado en la historia. Por algunos es criticado y por algunos otros es odiado. Karl Marx es el fundador del comunismo, ¿ok? Y él estuvo durante la Revolución Industrial. Entonces, él se fijó con sus propios ojos cómo abusaban del empleado y se fijó cómo en este caso el burgués, él fue el creador de esos términos o con esta teoría nace la burguesía y el proletariado. Entonces, él empezó a decir que no era justo que el rico se hiciera más rico con el trabajo del pobre y creó una teoría llamada la plusvalía. Se la explico aquí. La plusvalía es lo que a mí me tocó hacer de este reloj. Yo hago relojes, un ejemplo. No es cierto, yo hago relojes y me gasto 50 lempiras en hacer este reloj, ¿ok? Entonces, yo vendo este reloj a 200 lempiras, ganándole 150, un ejemplo. Entonces, esa ganancia se le llama plusvalía. Y Karl Marx decía que esta ganancia le debía de pertenecer a quién creen ustedes. A él. Al que lo hizo, no al quien lo vende, ¿ok? No a quien al millonario que le compra esto en grandes cantidades y lo revende. Eso fue una teoría de las que creó Karl Marx. Por eso es que él, por muchas personas era amado y por otras era odiado, ¿ok? Entonces, él decía que tanto el dueño de la empresa, que era el burgués, era importante, pero era aún más importante el proletariado, ¿ok? El que trabajaba, la fuerza de trabajo. Es más, realmente no le daba importancia al burgués, le daba más importancia al proletariado. Y él dividió la historia en las etapas, ¿verdad? El esclavismo, feudalismo, el esclavismo como tal. La primera etapa que él mencionaba, la comunidad primitiva estaba antes del esclavismo. El feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Él así dividió estos periodos de la historia, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ahorita nos vamos a concentrar en la periodización positivista tradicional, que es la que se utiliza. 3 acontecimientos históricos, tráiganlos ya investigados para mañana, Profe, porque mañana es día de trabajo. es necesario poner el concepto Por supuesto que sí. de cada época, De cada edad. de cada edad. Sí, sí. Profe, Ahí lo vamos a ir haciendo mañana y lo vamos a ir explicando paso a paso. Primero que todo, edad, ¿ok? Breve descripción de qué pasó y 3 acontecimientos de cada edad. Edad antigua, media, moderna y contemporánea. Profe, eso lo puede mandar por el chat por si se me olvida. ¿Qué cosa? Eso, profe, lo que dijo, 3 acontecimientos, la descripción. En el sílabo. Bueno, yo se lo voy a mandar. Yo se lo voy a mandar, pues. póngamelo por el mismo, profe, ponga ahí algo, profe, porque las palabras que usted dice, no sé por qué me confunden. Ay, es que yo sé que hablo bastante, chicos, y ahí yo estoy tratando de profe, modificar. de la periodización, ¿cómo era? Periodización. Ok, la periodización positivista tradicional divide la historia en acontecimientos históricos. Es que no se compliquen, chicos. Donde dice periodización tradicional, solo hagan una flecha para arriba y escriben ahí, se divide en acontecimientos históricos.
En el otro tema que dice materialismo histórico, solo escriban, se divide en acontecimientos económicos. No necesitan escribir tanta cosa, ¿verdad? A menos que les guste a ustedes escribir. No puedo hacer nada yo, ¿verdad? Bueno, chicos, es hora. Se me salen entonces ahí a sus almuerzos, a todo lo que vayan a hacer. Muchas gracias. Profe, tengo una pregunta. Vamos a sacar el tema, pero Adiós, profe, feliz Solamente día. se me queda José Roberto y que los que Adiós, tengan profe. preguntas. Buen Bye, bye. día. en julio Igual. nos iban a dar una semana de reposo, ¿verdad, profe? ¿Cómo dice? Javier, ve, Ujú. Francisco. En julio nos iban a dar una semana de reposo, ¿verdad? De oxigenación, del 5 al 9. Sí. ¿Pero es la primera o la última o entre el mes? La primera semana de julio. Ah, bueno, esa era mi duda. Ok, ok. Nos vemos, Hay que adiós. estar pendientes, si no la vayan a quitar ahí, ¿verdad? El gobierno no la va a quitar. Ok, listo. ¿Tienen alguna otra Profe, consulta? ¿cómo se divide la periodización tradicional? Tradicional se divide en acontecimientos históricos. Y la del materialismo histórico en acontecimientos económicos. Ujú. Bueno. Profe, la